Comenzamos el tema 1 de pensamiento social cristiano repasando la historia del pensamiento social. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué entendemos por pensamiento social? Se trata de una reflexión en torno a las relaciones de la persona con la sociedad. Por tanto, esta reflexión abarca aspectos como la política, la economía, la ética, la sociología, la moral, la religión, el medio ambiente, etc. Pero el pensamiento social tiene sus inicios ya en la era presocrática. Ahí es donde comienzan los inicios, en el momento en el que la estructura tribal se transforma en una estructura de polis, lo que hoy llamamos la ciudad-estado. La poli tenía dos características fundamentales. Uno, los que habitaban en ella tenían un profundo sentido de pertenencia, porque agrupaban además muchas actividades dentro de las murallas del contorno de esta ciudad-estado. Esto hacía que vivir en la polis confiriera a las personas una forma de vida concreta, una ética, un comportamiento acorde con todos los conciudadanos de aquella país. Es importante descubrir en los presocráticos, valga la redundancia, el valor de los valores. La Ilíada y la Odisea, dos grandes obras atribuidas a Homero, fueron muy importantes, tanto que eran los textos básicos del sistema educativo griego. ¿Qué van a subrayar estas obras? Fundamentalmente van a subrayar eh, la fuerza de la individualidad, la voluntad, la libertad, la lealtad, la fraternidad e incluso el sacrificio por encima del destino y de los dioses. Tened en cuenta que en la época presocrática los tres grandes instrumentos para analizar la realidad eran la imaginación, la fe y el valor de la tradición. Poco a poco, Homero intenta poner estos valores por encima de un destino, digamos, marcado y establecido por los dioses. También es interesante la valoración que hace Hesíodo en su obra Los trabajos y los días sobre la vida laboral. El trabajo para Hesíodo es un valor. El hombre, por naturaleza, es un ser que está ligado a la tierra, por tanto, ligado al trabajo. El trabajo, más que un castigo, es un medio para vivir una vida moralmente recta. La democracia, además, sabemos todos que nace en Grecia y dos grandes autores, uno Solón y otro Pericles, aportan a la democracia un matiz que ha llegado hasta nuestros días. Por un lado, dos grandes valores, el de la igualdad entre las clases sociales y el de la libre asociación. Pero además la democracia se convierte en Grecia en un estilo de vida, donde la representación y la participación se hacen cotidiana. Es más, lo importante en la democracia griega es que cada ciudadano podía participar y podía expresar sus opiniones sin el riesgo a ser castigado por ellas. Entonces, ese matiz es importante. Por supuesto, no hay que olvidar que el concepto de democracia, aunque nace en Grecia, es diferente al concepto de nuestra democracia actual. Por ejemplo, en Grecia había personas que no tenían derecho a voz y a voto, dígase los esclavos. Sócrates marca un antes y un después en el pensamiento social. ¿Por qué? Porque aporta tres grandes principios. Uno, entender que la virtud consiste en el conocimiento de las cosas, de la realidad. El orden social debe ser racional, es decir, debe estar marcado
por la lógica de la razón y no por la lógica de los dioses. Otra de las grandes aportaciones es la importancia de la definición como un requisito. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por ciertas cosas para luego hablar sobre esas cosas. Y por último, establece y aporta un método basado en el diálogo. El diálogo para Sócrates es una conversación entre seres humanos que se interrogan con buena fe acerca de la naturaleza y el significado de aquello que desean desvelar, usando la razón y todo ello sin apelar a dogmas o creencias recibidas. Platón establece un método, la dialéctica, que también será fundamental en el desarrollo del pensamiento social. La dialéctica platónica consiste en la elaboración de conceptos, la conexión y estructuración de estos de forma lógica mediante la exposición de ideas expresadas empleando la conversación razonada, la pregunta y la respuesta. Fijaos que Platón distingue entre la opinión y el conocimiento. La opinión, la doxa, eh, eh, es volcar sobre un concepto algo que nosotros pensamos, pero sabiendo que podemos estar equivocados. Estos dos requisitos en su método contribuyen a que lleguemos, por un lado, a la libertad de crítica y, por otro lado, a una disciplina lógica y racional. El otro elemento importante, la otra aportación de Platón, es la justicia vista como una cualidad de la vida moral. Es decir, es necesario una armonía entre las diversas facultades que tiene el ser humano, que en Platón son el deseo, la razón y el estudio. Aristóteles, discípulo de Platón, entiende que la moral es la integridad de la conducta humana. Por tanto, moral y política tienen que ir de la mano. Los ciudadanos virtuosos son los que plasman en su alrededor aquellas virtudes personales. Por tanto, los ciudadanos virtuosos hacen grande la ciudad-estado. ¿Por qué? Porque la virtud pública, la virtud de esa ciudad-estado, de la polis, no es otra cosa que la virtud, la suma de las virtudes de cada uno de los ciudadanos que forman parte de ella. Por tanto, la organización pública es una dimensión más de lo humano, es decir, el ser humano por naturaleza tiende a lo social, a lo público, y el idiotés en griego es una persona egoísta, indiferente a lo común, a lo ciudadano. El idiotés atenta contra su propia naturaleza. Un idiotés, que es el término griego de nuestro idiota en castellano, es una persona que piensa solo en sí y no se da cuenta que al no pensar en lo común también se está perjudicando a sí mismo. Para Aristóteles, además, la familia es la base de la actividad económica. La actividad económica nace a partir de la vida familiar. Por tanto, la propiedad es una institución natural y connatural a la familia. La familia necesita propiedad para poder, a partir de ella, generar riqueza e intercambiar la riqueza. El mundo romano también aporta al pensamiento social, pero fundamentalmente su aportación es desde el punto de vista de la ética y de la jurisprudencia. Para el pensamiento romano, acción y pensamiento son una misma cosa, es un principio de coherencia. Para Roma no tiene sentido pensar de una manera y actuar de otra. El total de las familias, que son la unidad social más importante, es lo que constituye el populus romanus, es decir, el depositario último de la autoridad. Para Roma, la dignitas, la dignidad, solo se confería a altos cargos o a personas que eran merecedoras de este título por haber ganado batallas o haber realizado algún tipo de proeza. Sin embargo, la libertad
nunca podía ser negada por esta dignitas que era conferida solo a los altos cargos. Serán los estoicos los que determinen que la dignidad es también propia de todo ser humano por el hecho de existir. Es decir, no era un título atribuido a personas de alto rango o que habían realizado determinadas proezas, sino que la dignidad era propia del ser humano por el hecho de ser una persona. Para Roma, la base de su economía estaba precisamente en el derecho romano. Ellos distinguen entre la ley natural, que es una ley, digamos, divino-racional, es decir, la razón me llega a conocer esas leyes establecidas por los dioses, y la ley positiva, que es el aterrizar esa ley natural en reglamentos y leyes concretas a través de los cuales los gobiernos realizan su actividad. Por tanto, y para terminar esta primera parte, nos quedamos con dos grandes elementos. El mundo clásico griego desarrolla fundamentalmente toda la dimensión de los valores que van a construir el pensamiento social. El mundo romano aporta fundamentalmente su concepto de justicia, de jurisprudencia y su concepto de eticidad, es decir, la coherencia entre lo que pienso y lo que actúo.